Esta conferencia comenzará a grabarse. Saludos, mis queridos alumnos de TECOL, personal en general interesado en la oposición a la Guardia Civil. Iniciamos un nuevo tema que es la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es un Real Decreto del año 1882, antiquísimo. No se ve que no ha habido tiempo en las Cortes para hacer una nueva ley, y lo que se ha ido haciendo es pues, ir parcheando, ¿no? Ir actualizando y demás. Pero en fin, se ve que se hizo bastante bien. En la fecha que ya se hizo bien, de tal modo que ha durado, pues no sé, por curiosidad. Por curiosidad estamos a 2024, menos, ya necesito esto, 1882, tiene 142 años. De friolera de 142 años. Bien, empezamos. Como siempre, el lenguaje jurídico es un lenguaje que no estamos habituados a él, no que sea nada del otro mundo, pero vamos a poner que... Vamos a ver. Notas preliminares. Bueno. Pero es bueno porque nos van a aparecer estas palabras: jurisdicción, competencia, causa, todo esto. Y bueno, para que recordéis que está aquí, pues vamos a que Robotón pues nos lo diga. Y por lo menos ya lo hemos oído alguna vez, y eso es lo importante. Empezamos con estas notas. Notas preliminares. Jurisdicción es el poder o autoridad que tienen los jueces y tribunales para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Se refiere a la capacidad de administrar justicia y emitir decisiones que son legalmente obligatorias para las partes involucradas en un conflicto o litigio. Competencia hace referencia a la aptitud o capacidad legal de un juez o tribunal para conocer y resolver sobre un asunto en particular. Está determinada por factores como la materia del litigio, el territorio, el valor económico de la disputa, entre otros. Causa, Vamos, según vamos leyendo. La jurisdicción es el poder o autoridad. Vamos a dejarlo ahí, es el poder. Yo tengo la jurisdicción en esto, tengo el poder o la autoridad. La competencia es si tengo capacidad legal o no sobre un asunto en particular. Yo tengo un poder, soy juez, vale, pues, pero igual no tengo competencia. Vamos a ver esto. La poder autoridad para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que ya lo sabemos desde la Constitución, es el poder autoridad, pero no dice qué. La competencia, sin embargo, vamos a dejar esto aquí así para poder hacer los cambios, la mejora, aptitud o capacidad legal para conocer sobre un asunto en particular. Vamos a ver lo que es una causa. Causa se refiere a un proceso o procedimiento legal iniciado por una razón o motivo específico, como una disputa o conflicto que debe ser resuelto por la justicia. Bien, aparecerá mucho. La causa es el proceso o procedimiento legal iniciado. Igual que hacíamos en derecho administrativo, cuando se incoaba un expediente, iniciado el expediente, aquí se inicia una causa. Conocimiento. Conocimiento, acto por el cual un juez o tribunal examina y considera los hechos y el derecho aplicable en un caso concreto para emitir una decisión. Bien, aquí el juez examina y considera los hechos en cuestión y el derecho aplicable en el caso concreto. Todo esto es muy parecido, tiene, bueno, pero en cualquier caso hay palabras que son, en determinadas situaciones son sinónimas. Vamos a seguir. Instrucción. Instrucción, es la fase previa al juicio en la que se investigan los hechos de una causa, se recopila evidencia y se realizan las diligencias necesarias para determinar si existen elementos suficientes para llevar el caso a juicio. Bien. Fase previa al juicio, que se investiga. Se investigan los hechos de la causa, que ya hemos dicho lo que era, es el proceso. Vamos a ver si. Se recopilan las diligencias, esto lo hacen generalmente los jueces de instrucción, para ver si existen determinados elementos para llevar el caso a juicio
que sería a juicio del juez de lo penal o de la audiencia provincial en un primer caso. Auto, así es como se explican los jueces. Resoluciones motivadas. Auto, es una resolución emitida por un juez o tribunal durante el transcurso de un proceso legal. Se trata de una decisión judicial que resuelve cuestiones específicas dentro del proceso, pero que no decide sobre el fondo del asunto principal que se está juzgando. Los autos judiciales pueden abordar aspectos procesales, medidas cautelares, solicitudes de las partes, entre otros. A diferencia de las sentencias, los autos no resuelven definitivamente el caso. Bien, la sentencia la veremos aquí más abajo, que lo tenéis. Pero es una resolución emitida por un juez de tribunal en el transcurso de un proceso legal. Durante el transcurso, pues los jueces de los procedimientos, los jueces, o durante las causas, necesitan pues, dar órdenes para que se haga un registro, pues, para que se abra una carta, para hacer una observación telefónica. Todo eso es por auto. Ahora, dentro de lo que es el expediente judicial, hay dos partes, providencias y diligencias. En las providencias se va anotando, esto es una especie de expediente, ya digo, se va anotando lo que el juez ordena. Ordena, por ejemplo, ordena emitir un auto de entrada a un registro. Pues lo pone en providencia y ya consta, es el historial. Y en la diligencia es cuando, una vez que se ha cumplido la providencia dictada por su señoría. Providencias y diligencias judiciales, mientras que las providencias son decisiones judiciales que resuelven sobre aspectos procesales del litigio o causa, las diligencias son actos de trámite ejecutados por el personal del tribunal o por los letrados de la Administración de Justicia para cumplir con lo ordenado en el proceso. Bien, entonces vemos que las providencias, decisiones judiciales que resuelven aspectos procesales. Lo decide el juez. Y sin embargo, las diligencias, actos de trámite ejecutados por personal. El personal que está en los juzgados, que no son jueces, que son los letrados o todo el personal de justicia al mando del letrado de la Administración de Justicia, del LAJ, como solemos decirle. Vamos a ver qué es el enjuiciamiento de un hecho. Enjuiciamiento se refiere principalmente al proceso o serie de actos jurídicos mediante los cuales se lleva a cabo el juicio o causa. Es la acción y efecto de someter a juicio los hechos y actos de las personas dentro del marco de la ley, con el fin de resolver conflictos o determinar la existencia de delitos o responsabilidades civiles. El enjuiciamiento implica la evaluación, examen, y análisis crítico de los hechos bajo consideración, siguiendo procedimientos establecidos legalmente, que culminan con una resolución judicial o fallo. Este proceso está regido por normas jurídicas que establecen los trámites, actos procesales y resoluciones necesarias para que los jueces y tribunales ejerzan su potestad de administrar justicia. Bien, es un concepto amplio. Aquí hablábamos de instrucción, fase previa al juicio. Aquí ya tenemos el juicio, el enjuiciamiento. Proceso serie de actos jurídicos mediante los cuales se lleva a cabo el juicio o la causa, que viene a ser igual. La causa decíamos que era el procedimiento legal y el juicio es uno de ellos. Someter con el fin de resolver conflictos, etcétera, etcétera. Una resolución judicial, a secas. Resolución judicial incluye cualquier decisión emanada de un tribunal o juez. Este concepto abarca tanto los autos como las sentencias. Las resoluciones judiciales son los actos procesales mediante los cuales los jueces o tribunales resuelven las peticiones de las partes, autorizan u ordenan determinadas acciones durante el desarrollo de un proceso judicial. Las resoluciones judiciales son fundamentales en el proceso judicial, ya que mediante ellas se dirimen los distintos aspectos que surgen a lo largo del litigio o causa. Bien, es
cualquier decisión emanada de un tribunal o juez y abarca tanto los autos como las sentencias. La sentencia la veremos aquí más abajo porque es posterior, tanto autos que ya lo tenemos aquí, el auto que es una resolución y la sentencia que es otra resolución, como podéis ver. Sentencia. Sentencia es la resolución judicial que decide de manera definitiva sobre el pleito o causa en cualquier instancia o recurso. Es dictada por un juez o tribunal al finalizar el proceso judicial y tiene por objeto resolver el conflicto planteado entre las partes, determinando los derechos y obligaciones de cada una. La sentencia marca el cierre del proceso judicial, ya que contiene la decisión final o fallo sobre el fondo de la cuestión jurídica que se le ha encargado resolver al juez o tribunal. Bien, esto también es resolución judicial que decide de manera definitiva. Ya ha sentenciado. Al finalizar el proceso judicial, con lo cual resuelve el conflicto. Aquí aparece la palabra decisión o fallo porque dentro de la sentencia, la última parte de la sentencia es el fallo, que es lo que ya va a condenar o va a absolver. Fallo es la decisión o sentencia emitida por un juez o tribunal al finalizar un proceso judicial. El fallo resuelve las cuestiones planteadas en el litigio y determina los derechos y obligaciones de las partes involucradas. Bien, sería la condena o lo que sea. Resuelve las cuestiones, por supuesto, y determina los derechos y obligaciones de la parte involucrada. Luego podrán venir los recursos. Recursos son los medios legales que tienen las partes dentro de un proceso judicial para impugnar una decisión o fallo que consideran injusto o incorrecto. Los recursos buscan una revisión de la decisión por un tribunal superior. Bien. Impugnar una decisión o fallo que consideran incorrecto, busca una revisión, pero no por el mismo que ha pronunciado la decisión o fallo, sino por un tribunal superior. Y bien, hay cuestiones de competencia que son conflictos entre si es un juez o el otro, en fin, la competencia cuando hay dos que quieren comprender que es positiva, la competencia positiva, o dos instituciones que no quieren, sería la cuestión de competencia negativa. Cuestiones de competencia se refieren a los conflictos que surgen cuando más de un juez o tribunal se considera con autoridad para conocer de un mismo asunto, o cuando a un juez o tribunal se le cuestiona su capacidad legal para resolver sobre un caso particular. Estas cuestiones deben resolverse antes de proceder con el conocimiento del fondo del asunto. Obviamente, hasta que no se resuelve la cuestión de competencia, no se puede empezar nada. Vale. Vamos a ver la competencia de los jueces y tribunales en lo criminal. En lo criminal es en lo penal. Entendamos siempre penal. Competencia de los jueces y tribunales en lo criminal. Ámbito de acción y la autoridad que tienen los jueces y tribunales para conocer y decidir sobre los delitos, así como para ejecutar lo juzgado en materia penal. Este principio está enmarcado dentro del derecho de todas las personas a ser juzgadas por el juez ordinario predeterminado por la ley. Reglas por donde se determina la competencia. La jurisdicción criminal es siempre improrrogable. La prórroga es la facultad que las partes tienen para someter el conocimiento y decisión de un asunto a una autoridad distinta que la señalada por la ley. Que la jurisdicción criminal es siempre improrrogable significa que los límites y la competencia de los órganos judiciales para conocer y resolver sobre asuntos penales están estrictamente definidos por la ley y no pueden ser modificados por acuerdo de las partes involucradas en un proceso judicial. En otras palabras, ni los jueces ni las partes pueden alterar la competencia predeterminada por la normativa legal para conocer de determinados delitos o infracciones. Los jueces y tribunales que tengan competencia para conocer de una causa determinada, la tendrán también para
todas sus incidencias. Llevar a efecto las providencias de tramitación y la ejecución de las sentencias. Bien. Los jueces tienen competencia, conocer la causa concreta, además las incidencias que pueden surgir, la providencia que hemos dicho que es el historial de este expediente judicial, que se van produciendo y que van terminando con las correspondientes diligencias y la ejecución de sentencia. Bien, la jurisdicción habitual es la jurisdicción ordinaria. La jurisdicción ordinaria de los jueces y tribunales. Vamos a ver qué es lo que le corresponde en este sentido. Corresponderá a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de las causas y juicios criminales con excepción de los casos reservados por las leyes a los tribunales militares. Bien, jurisdicción ordinaria, causa de juicios criminales, penales. Ahora ya se habla de delitos. Causas por delitos en que aparezcan a la vez culpables personas sujetas a la jurisdicción ordinaria y otras aforadas, salvo las excepciones consignadas expresamente en las leyes respecto a la competencia de otra jurisdicción, pero será siempre competente para prevenir las causas por delitos que cometan los aforados. Bien, si el delito lo comete Pepe, que es un particular, pero su primo Juan es un aforado, es un diputado, por ejemplo, los diputados están aforados. Estos no pueden ser investigados por un tribunal, por la jurisdicción ordinaria, no pueden la ordinaria, entonces tendrían que ir al Tribunal Supremo. Bien, pero en este caso, cuando aparezcan a la vez culpables Pepe y Juan, Juan sería el diputado, es una excepción. Pero eso no quita que el juez ordinario sea competente para prevenir las causas que cometan los aforados. Es decir, en un primer término. En un primer término, prevenir la causa quiere decir aquí iniciar hasta que el juez no valora y dice efectivamente este señor es diputado, porque el Guardia Civil no tiene por qué valorarlo. El Guardia Civil lo detiene si es necesario. Oiga, que yo soy diputado, que soy senador, lo siento, yo no tengo por qué saber eso, es el juez. Entonces eso es lo que decimos que ahora lo veremos aquí, las primeras diligencias se practicarán, y luego ya el juez ordinario de la jurisdicción ordinaria lo enviará al tribunal competente, al competente que le corresponda. Bien. Competencia de la jurisdicción ordinaria. A ver, en este caso de que haya aforados. Competencia. Se limitará a instruir las primeras diligencias, cesando en las primeras diligencias tan luego como conste que la especial competente instruye causa sobre el mismo delito. Bien, cesando en la, vamos a quitar aquí, en las mismas, instruye las primeras diligencias, pero cesa si ya el tribunal especial competente resulta que se encuentra instruyendo la causa. Cuando acaben estas diligencias primeras. Concluidas las cuales la jurisdicción ordinaria remitirá las actuaciones al juez o tribunal que deba conocer de la causa con arreglo a las leyes. Y pondrá a su disposición a los detenidos y los efectos ocupados. Bien. La primera diligencia es una pregunta muy típica, muy típica. Esto es lo que haría la policía judicial. Primeras diligencias. Consignar las pruebas del delito, que puedan desaparecer. Recoger y poner en custodia cuanto conduzca a su comprobación y a la identificación del delincuente. Detener, en su caso, a los presuntos responsables del delito. Y proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo, a sus familiares o a otras personas, pudiendo acordarse a tal efecto las medidas cautelares o la orden de protección prevista en esta ley. Bien, aquí tenemos, vamos a mejorar, tenemos detener, presunto responsable del delito, presunto, hasta que el juez no diga que es culpable, y proteger a los ofendidos perjudicados, o sea que habla del delincuente y de la víctima. Aquí habla de los objetos, recoger y poner en custodia cuanto conduzca a comprobación, y fijaros
esta pregunta con mala uva. Según lo dispuesto en la citada ley, no se considerarán primeras diligencias y consignar todas las pruebas del delito. Y esta no puede ser, sí, pero si era consignar las pruebas del delito, era seguro. Pues cuando es no, por eso estas preguntas sencillas son la que no es, ¿no? La incorrecta, porque dice las que puedan desaparecer. Hay pruebas que no es necesario que se consignen en ese momento porque, bueno, pues no, una grabación de vídeo o una escucha telefónica no tiene por qué desaparecer, ¿vale? Así que sería... Vamos a ver ahora los jueces competentes. Jueces competentes. Delito leve, conocimiento y fallo de los juicios, el juez de instrucción, salvo que la competencia corresponda al juez de violencia sobre la mujer. Bien, el juez de primera instancia de instrucción tenemos dos sombreros. El de primera instancia, que es para lo civil, y el de instrucción, que es para lo penal. Entonces, del delito leve es un delito sencillo, hemos visto arriba lo que es el conocimiento y falla, el propio juez de instrucción. Estos no van ni al juez de lo penal ni a la audiencia. El juez de violencia de la mujer es un juez de instrucción especial para determinados delitos y casos que ya hemos hablado y seguiremos hablando. Entonces, estos dos instruyen, juez de instrucción, y si es de violencia sobre la mujer, sabemos que el juez de instrucción, cuando el de violencia no está, porque es de noche o porque es festivo, pues habrá un juez de instrucción de guardia que tomará las primeras medidas. Bien, conocimiento y fallo. Ahora, instrucción de las causas. Instrucción de las causas, el juez de instrucción del partido en que el delito se hubiere cometido, o el juez de violencia sobre la mujer, o el juez central de instrucción respecto de los delitos que la ley determine. Bien, aquí aparece otro nuevo juez, el juez central de instrucción, que no es más que un juez de instrucción, pero para determinado tipo de delitos que ya también hemos hablado, que tienen un ámbito nacional o supera lo de una audiencia provincial. Al estar ya dos audiencias implicadas, dos provincias, pues habrá que ir al juez central. Y para todos los casos de extranjería. Este también sería un juez de instrucción. Ya vemos tres. Instruir, esto es instruir. Ahora, conocer y fallar. Esto ya es una especie de tribunal. Es un tribunal, pero con una sola persona, el juez de lo penal. A este le enviarían las causas. Aquí dice delito leve. Esto hay que entenderlo, el 2, delitos menos graves y graves. Lo haría normalmente el juez del partido donde se haya cometido el delito, el de violencia o el central. El central sería ya no donde se hubiese cometido. Bueno, aquí hay una cosa interesante. Si es del lugar que se hubiese cometido, es el juez de instrucción. Si le corresponde al juez de violencia de la mujer, va a ser no el lugar, lo veremos más adelante. Va a ser el domicilio de la víctima, de la mujer víctima. Y si el juez central de instrucción, pues este tampoco es del lugar donde se ha cometido, es cuando no está ni el uno, o sea, cuando no lo que hemos dicho, están afectas varias o dos o varias audiencias provinciales o en cuestión de extranjería. Bien, vamos ahora al conocimiento y fallo. Conocimiento y fallo de las causas, el juez de lo penal por delitos a los que la ley señale pena privativa de libertad de duración no superior a 5 años. De multa cualquiera que sea su cuantía. Cualesquiera otras de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, siempre que la duración de estas no exceda de 10 años. Bien, vemos que cuando la pena privativa de libertad sea superior a 5 años, irá a la audiencia provincial. Irá a la audiencia, hasta 5 años, el juez de lo penal. Todas las que sean de multa, el juez de lo penal. Y otras, el resto, de distinta naturaleza, que no exceda de 10 años, el juez de lo penal. Si cediesen de 10 años, también sería la audiencia. Vamos a ver los delitos leves. Delitos leves, sean o no incidentals,
imputables a los autores de estos delitos o a otras personas, cuando la comisión del delito leve o su prueba estuviesen relacionadas con aquellos, el juez de lo penal de la circunscripción donde el delito fue cometido. El correspondiente del juzgado de violencia sobre la mujer en su caso. El juez central de lo penal en el ámbito que le es propio. Quiere decir que si en los delitos menos graves y graves, o sea, esto es de 5 años, no superior a 5 años, van, sabemos, al juez de lo penal, pero ahí además, aparecen delitos leves, sea o no incidentales, o sea, que aparecen y son imputables a los autores de estos delitos. Entonces, también el juez de lo penal sigue con la causa. Lo que no hace es separar la grave y dejar la leve, devolvérsela al juez de instrucción. Ya la lleva todas. Sería juez de la circunscripción donde el delito fue cometido. El correspondiente del juzgado de violencia sobre la mujer en su caso. El juez central de lo penal en el ámbito que le es propio. Sin perjuicio de la competencia del juez de instrucción de guardia del lugar de comisión del delito para dictar sentencia de conformidad. Del juez de violencia sobre la mujer competente en su caso. Así como de los juzgados de instrucción competentes para dictar sentencia en el proceso por aceptación de decreto. Bien, quiere decir que hay casos, lo que se llama la sentencia de conformidad o el proceso de aceptación por decreto, que no lo vamos a ver aquí, pues también tendrían competencia en este caso. Esto no creo que esto sea producto de examen. Conocimiento y fallo de las causas por los demás casos. Demás casos estamos hablando de los delitos menos graves y graves. Conocimiento y fallo de las causas en los demás casos, la audiencia provincial. Es decir, ya no es el juez de lo penal. Aquí, conocimiento y fallo, en estos casos era el juez de lo penal. Ahora tenemos la audiencia provincial. Repetimos. Conocimiento y fallo de las causas en los demás casos, la audiencia provincial. De la circunscripción donde el delito se haya cometido. Obviamente, como inició el proceso, se inició en el partido judicial, el juez de instrucción del lugar del delito, la audiencia es también la provincia del lugar del delito. De a la circunscripción del juzgado de violencia sobre la mujer en su caso, o la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Bien. Hemos dicho que en su caso, si le corresponde a la mujer, ya veríamos que sería el domicilio de la mujer. Y la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que es lo mismo que, vamos a subrayarlo, que sería la Audiencia Nacional lo que correspondería a la audiencia provincial, pero a nivel nacional se llama Audiencia Nacional. Es a lo bestia, ¿no? Digamos, esto sería una audiencia provincial, pero audiencia nacional para esos delitos. Y como la audiencia tiene varias salas, pues sería obviamente la sala de lo penal. ¿Bien? El jurado. En los supuestos de competencia de la audiencia provincial, si el delito fuere de los atribuidos al tribunal de jurado, el conocimiento y fallo corresponderá a este. Bien. Es decir, el tema del tribunal del jurado solamente se da en algunos delitos que corresponde el conocimiento y fallo a la audiencia provincial. Juzgados de violencia sobre la mujer, serán competentes en las siguientes materias. A. De la Aquí van a hacer, como son de instrucción, van a hacer instrucción y la cuestión de las órdenes de protección de víctimas. Lo tenemos así de fácil. De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos.
Bien, ahora nos va a decir los delitos que ya no va a instruir el juez de instrucción, aunque haya intervenido en primer lugar el juez de instrucción en el sentido de cuando está de guardia. Relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación. Siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género. Bien, aquí añadimos entonces también temas de violencia de género, que sería, aparte del homicidio esto de aquí arriba, lo podían haber puesto arriba, pero bueno, lo han puesto ahí abajo, que vamos a ver. Violencia de género. Y también, por otro lado, Cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra anterior. Bien, aquí la pregunta dentro de la circunscripción, aquí corresponde conocimiento y fallo de las causas por delitos no superior a 5 años. El juez de lo penal. Bien, y aquí pasa de la A a la C porque he metido muchas veces, pues, esto era B, ¿no? Siempre se te ha cometido, pues yo lo pongo todo junto. Y C. C. De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al juez de guardia. Bien, vamos a ver, tenemos el delito se ha cometido en determinado lugar. Entonces, como hemos dicho antes, es el juez del lugar de conocimiento, fallo, no sé dónde estábamos. Sí, el delito que se hubiese cometido, o sea, el partido donde el delito se hubiese cometido. Bien. Entonces, por tanto, la competencia en primer lugar es la de el lugar de comisión del delito. Pero aquí lo pone un poco retorcido. Y cuando no conste, o sea, este sería el primero, este sería el segundo, pero bueno, cuando no conste el lugar, ¿a qué juez enviamos esto? ¿Qué juez va a tener la competencia? Ha aparecido un cadáver en Murcia, pero no se sabe si lo mataron en Albacete, por tanto el lugar se desconoce. Primero el del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto pruebas materiales del delito. Bien, el término municipal ya esto sobraría porque, aunque la ley lo sigue poniendo, esto era cuando tenían cierta competencia los jueces de paz. Es decir, ha aparecido en Murcia, pues obviamente si no corta el lugar, el juez de Murcia. Segundo el del término municipal, partido o circunscripción, en que el presunto reo haya sido aprehendido. Bien. Tercero el de la residencia del reo presunto. Cuarto cualquiera que hubiese tenido noticia del delito. Bien. Aquí habla de reo y ahí también de reo. También. Entonces, primero, si no está el lugar, no consta, recordad, pruebas, aprehensión o detención del reo, residencia del reo que no ha sido detenido. Y si no, no sabemos nada donde hay noticia, donde se tuviese noticia, ese juez tendría la competencia. Si se suscitase competencia entre estos jueces o tribunales, se decidirá dando la preferencia por el orden con que están expresados en los números que preceden. Bien, además esto tiene un orden. Primero el 1, el 2, 3, 4.
Tan luego como conste el lugar en que se hubiese cometido el delito, el juez o tribunal que estuviere conociendo de la causa acordará la inhibición en favor del competente, poniendo en su caso los detenidos a disposición del mismo y acordando remitir, en la misma resolución las diligencias y efectos ocupados. Bien, ya tenemos, ya consta el lugar. También hacer. Es que esto se podía. Cuando uno empieza a estudiarlo, empiezan a aparecer más cositas. Bien, cuando consta el lugar, el juez que estaba instruyendo, pues que se inhiba y a favor del competente. Cuando la instrucción o conocimiento corresponda al juez de violencia sobre la mujer, la competencia territorial vendrá determinada por el lugar del domicilio de la víctima, sin perjuicio de la adopción de la orden de protección, o de medidas urgentes que pudiera adoptar el juez del lugar de comisión de los hechos. Bien, aquí tenemos aquí hay 3 preguntas, fijaros, 2, muy sencillas. Dice la primera, con arreglo de qué término para la causa en primer lugar, las pruebas materiales. Estamos aquí. Pruebas materiales. La otra pregunta es el caso de violencia sobre la mujer, el domicilio de la mujer. Bien, ahora vamos a ver los delitos conexos. Vamos a ver lo que significa. Delitos conexos. La jurisdicción ordinaria será la competente para juzgar a los reos de delitos conexos, siempre que alguno esté sujeto a ella, aun cuando los demás sean aforados. Bien, si existe el delito conexo que veremos ahora, aunque haya un aforado, en este caso ya los va a jugar a todos, porque son por la especificidad que tiene este tipo de... No son delitos, no se llama, ningún delito se llama conexo, sino hay varios delitos. ¿Qué ocurre? Que han ocurrido varios delitos, perdón por la repetición, y es conveniente hacerlos todos en una causa. Ya dice aquí que cada delito una única causa. Pero a veces son 4 o 5 delitos que es conveniente enjuiciarlos o instruirlos en una única causa. Que es, por eso, primero hay que declarar lo que son conexos, con lo cual los 4 delitos se dilucidan en una causa. Vamos a ver el concepto general de una causa. Causa. Cada delito dará lugar a la formación de una única causa. Ahora viene la excepción, los delitos conexos. Delitos conexos serán investigados y enjuiciados en la misma causa. Serán enjuiciados en la misma causa, esa causa única, vamos, ya no única, serían 4 causas, se juntan en una única causa. Cuando la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resulten convenientes para su esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes, salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso. Bien, aquí hay una salvedad, es decir, siempre será enjuiciado de la misma causa los conexos, siempre no, porque puede haber, si son muchos los delitos, que sea excesiva complejidad o tardanza, dilación en el proceso. Bien, ¿a quién se atribuye en este caso? Hay muchos delitos que se declaran conexos. ¿A quién se le atribuye la jurisdicción? Atribución de jurisdicción y de la distribución de la competencia en caso de delitos conexos, los cometidos. Primero por 2 o más personas reunidas. Segundo por 2 o más personas en distintos lugares o tiempos si hubiera precedido concierto para ello. Tercero como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución. Cuarto para procurar la impunidad de otros delitos. Sexto por diversas personas cuando se ocasionen lesiones o daños recíprocos. Quinto los delitos de favorecimiento real y personal y el blanqueo de capitales respecto al delito antecedente. Bien, es decir, si hay dos o más personas reunidas cometen el delito, 2 o más personas, los 2 juicios de Pepe y de Juan serían en uno solo.
2 o más personas. Ahora, 2 o más personas que no están reunidas, sino que están en distintos lugares o tiempos. Pero ha habido concierto entre las dos para llevar a cabo los delitos. Si el delito es como medio, es un delito como medio, robamos el arma para atracar. Medio para perpetrar otro, facilitar su ejecución. El robo del arma más el atraco va en el mismo. Otro delito que es para procurar la impunidad de otro, es decir, hay un antecedente y un consecuente también. Cuando se ocasiona diversas personas lesiones o daños recíprocos unos a otros, una pelea multitudinaria. Y respecto a los delitos de favorecimiento real y personal y blanqueo de dinero respecto al delito antecedente, hay primero un delito donde yo me copio del capital y después lo blanqueo, ¿no? O favorezco real y personalmente. Pues todo eso se vería en una única causa, en la misma causa. Vamos a ponerlo aquí también. En la misma causa. Delitos que no sean conexos, pero que estos no son conexos, no se ha declarado, pero también van a ir a la misma causa. Delitos que no sean conexos, pero hayan sido cometidos por la misma persona y tengan analogía o relación entre sí. Un señor que atraca muchos bancos. No lo ha hecho con otros, no hay dos, no hay concierto, pero es que ha atracado 7 bancos. Bueno, pues son los mismos, no son conexos, pero sí que irán a la misma causa. Cuando sean de la competencia del mismo órgano judicial. Sí, no, entonces esto está mal. Vamos a ponerlo. En esto se tengan analogía y cuando sean competencias del mismo órgano judicial. Si no son competencias del mismo órgano judicial, pues cada uno va al suyo. En estos casos, Podrán ser enjuiciados en la misma causa, a instancia del Ministerio Fiscal, si la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resultan convenientes para su esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes, salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso. bien, aquí la misma causa, salvo la misma salvedad, o sea, excesiva complejidad o dilación. Juzgado de violencia sobre la mujer. Juzgados de violencia sobre la mujer, la competencia se extenderá a la instrucción y conocimiento de los delitos conexas siempre que la conexión tenga su origen en alguno de los supuestos previstos en la presente ley. Bien, estamos en las mismas. Delitos conexos. Bien. Jueces, bien, ya sabemos cuáles son los delitos conexos, ¿no? Y aquellos que no sean conexos, pero la misma persona, son análogos los delitos y competencia del mismo órgano judicial. Vamos a ver qué jueces son, por fin, los que van a ser competentes. Jueces y tribunales competentes, por su orden, para conocer de las causas por delitos conexos. Primero el del territorio en que se haya cometido el delito a que esté señalada pena mayor. Segundo el que primero comenzare la causa en el caso de que a los delitos esté señalada igual pena. Tercero el que la audiencia de lo criminal o el Tribunal Supremo en sus casos respectivos designen, cuando las causas hubieren empezado al mismo tiempo, o no conste cuál comenzó primero. ¿Esto está claro? Pena mayor, a igual pena el primero que comenzó, primer juez, y en el caso de que cuando no consta ni uno ni otro, pues el que diga la audiencia de lo criminal, que sería la audiencia provincial, en el caso territorial, o la audiencia nacional, en el caso nacional. Competencia para conocer de los delitos conexos cometidos por 2 o más personas en distintos lugares,
si hubiera precedido concierto para ello, con preferencia a los indicados en el apartado anterior. Bien, esto es solamente cuando es para dos o más personas en distintos lugares o tiempos. Aquí tiene una especialidad. ¿Quién lo haría? El juez o tribunal del partido judicial sede de la correspondiente audiencia provincial. Siempre que los distintos delitos se hubieren cometido en el territorio de una misma provincia, y al menos uno de ellos se hubiera perpetrado dentro del partido judicial sede de la correspondiente audiencia provincial. Bien, Pepe, que es un ladronzuelo de poca monta, ha cometido un delito en el partido judicial de Caravaca, otro en el partido judicial de Cartagena, en fin. Y pues entonces habría que declararlo con eso, ¿no? Pero si a Pepe además lo comete dentro del partido judicial de Murcia, ha metido la pata y también ha venido al partido judicial, que es sede de la audiencia provincial, pues entonces será el juez o tribunal del partido judicial de Murcia, donde ha cometido en Caravaca, en Cartagena y en Murcia. Bueno, pues como lo ha cometido en Murcia, pues va a ser el juez o partido de Murcia. Bien, vamos a ver cuestiones de competencias entre jueces y tribunales ordinarios. Cuestiones de competencia entre los jueces y tribunales ordinarios. Es decir, la competencia la resuelven siempre los tribunales superiores. Vamos a ver qué tipo de tribunales se trata. Son superiores jerárquicos para resolver sobre las cuestiones de competencia, en la forma que determinarán los artículos siguientes. Primero, de los jueces municipales del mismo partido, el de instrucción. Segundo, de los jueces de instrucción de una misma circunscripción, la audiencia de lo criminal. Tercero, de las audiencias de lo criminal del mismo territorio, el Tribunal Superior de Justicia. Cuarto, de los tribunales superiores de justicia, o cuando la competencia sea entre una audiencia de lo criminal y la sala de lo criminal del Tribunal Superior, el Tribunal Supremo. Bien, el Tribunal Superior es el de la Comunidad Autónoma. Bien, esto se entiende perfectamente. Cuando cualquiera de los jueces o tribunales mencionados no tengan superior inmediato común, decidirá la competencia el que lo sea en el orden jerárquico, y, a falta de este, el Tribunal Supremo. Tribunal Supremo, no podrá formar ni promover competencias, y ningún juez, tribunal o parte podrá promoverlas contra él. Contra su decisión no se dará recurso alguno. Bien, es el de más arriba, por tanto, o sea, no puede haber una competencia entre la audiencia de Murcia y el Tribunal Supremo, no. Siempre el Tribunal Supremo dice si lo coge o no lo coge, se acabó. Y contra su decisión no cabe recurso. Vamos a ver este pequeño cuestionario, muy explicativo. ¿Qué significa que la jurisdicción criminal es siempre improrrogable? Significa que los límites de la jurisdicción criminal no pueden ser modificados o extendidos por acuerdos entre las partes o por designación particular de un juez o tribunal. ¿Qué competencias tienen los jueces y tribunales respecto a una causa determinada? Tienen competencia para conocer todas las incidencias de la causa, llevar a efecto las providencias de tramitación y la ejecución de las sentencias. ¿Qué causas corresponden a la jurisdicción ordinaria? Las causas y juicios criminales, excepto los casos reservados por las leyes a los tribunales militares y aquellas en que intervengan personas aforadas, sujetas a condiciones especiales. ¿Qué sucede cuando en una causa por delitos intervienen a la vez personas sujetas a la jurisdicción ordinaria y otras aforadas? La competencia general es de la jurisdicción ordinaria, excepto en los casos que las leyes asignen expresamente a otra jurisdicción. ¿Qué ocurre una vez concluidas las primeras diligencias?
La jurisdicción ordinaria remite las actuaciones al juez o tribunal que deba conocer de la causa según las leyes, y pone a disposición los detenidos y los efectos ocupados. ¿Cuál es el objetivo de las primeras diligencias? Consignar pruebas del delito que puedan desaparecer, recoger y custodiar elementos para la comprobación del delito y la identificación del delincuente, detener a los presuntos responsables, y proteger a los ofendidos o perjudicados. ¿Quién tiene competencia para el conocimiento y fallo de los delitos leves? El juez de instrucción, excepto cuando la competencia corresponda al juez de violencia sobre la mujer. ¿Dónde se instruyen las causas? Por el juez de instrucción del lugar donde se cometió el delito, el juez de violencia sobre la mujer, o el juez central de instrucción, según determine la ley. ¿Quién tiene competencia para el conocimiento y fallo de las causas por delitos con penas no superiores a 5 años de privación de libertad? El juez de lo penal, dentro de la circunscripción donde se cometió el delito o según corresponda a otras instancias especializadas. ¿Qué juzgados son competentes en casos de violencia sobre la mujer? Los juzgados de violencia sobre la mujer son competentes en delitos cometidos contra la pareja o expareja y sus descendientes, así como en la adopción de órdenes de protección a las víctimas. ¿Qué se debe considerar primero para determinar la competencia cuando no conste el lugar de comisión del delito? El lugar del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto pruebas materiales del delito. Si el presunto reo es aprehendido en un lugar diferente al del descubrimiento de pruebas materiales, ¿qué regla aplica para la competencia? Aplica la regla del lugar del término municipal, partido o circunscripción en que el presunto reo haya sido aprehendido. Bueno, aquí tenemos otro pequeño incidencia. Bien, no estaba previsto como pregunta, pues ya está previsto. Son muchos palillos que hay que tocar aquí, ya lo veis. Bien. ¿Qué sucede si se conoce la residencia del presunto reo pero no el lugar de comisión del delito? La competencia se determinará por el lugar de residencia del reo presunto. ¿Cómo se resuelve la competencia si varios jueces o tribunales se consideran competentes? Se resuelve dando preferencia por el orden establecido, primero por el lugar de descubrimiento de pruebas, luego donde se aprehendió al reo, seguido de la residencia del reo, y finalmente por cualquier lugar que tuviese noticia del delito. ¿Qué procedimiento se sigue una vez que se determina el lugar de comisión del delito? El juez o tribunal que conocía de la causa se inhibe en favor del competente, poniendo los detenidos a su disposición y remitiendo las diligencias y efectos ocupados. En caso de violencia de género, ¿cómo se determina la competencia territorial? Por el lugar del domicilio de la víctima, sin perjuicio de medidas urgentes o de protección que pueda adoptar el juez del lugar de comisión de los hechos. ¿Qué criterio se utiliza para determinar la competencia en casos de delitos conexos? La competencia se determina por el territorio en que se haya cometido el delito con la pena mayor, o el que primero empezó la causa si las penas son iguales, entre otros criterios. ¿Cómo se atribuye la competencia en delitos cometidos por dos o más personas en distintos lugares con concierto previo? La competencia se atribuye al juez o tribunal del partido judicial sede de la correspondiente audiencia provincial, siempre que se cumplan ciertas condiciones territoriales. ¿Quiénes son los superiores jerárquicos para resolver cuestiones de competencia entre jueces y tribunales ordinarios? Desde los jueces municipales hasta el Tribunal Supremo, siguiendo un orden jerárquico establecido para resolver disputas de competencia.
¿Puede el Tribunal Supremo formar o promover competencias? No, el Tribunal Supremo no puede formar ni promover competencias, y ninguna parte puede promoverlas contra él. Contra su decisión no cabe recurso alguno. Bien, acabamos el primer tema aquí para continuar después con el tema de las personas. Muchas gracias y nos vemos en breve.